No hay problema técnico que pueda superar el carisma de un presentador. Hoy estamos empezando con muchísimos problemas técnicos y empiezo con una bronca al equipo de realización que me sigue hablando por el pinganillo cuando debería estar apagado. Muchas gracias, compañeros y compañeras. La revista Time ha elegido hoy como personaje del año al manifestante. Como esto siga así, van a terminar dando un premio Ondas a La Tuerca o un premio Grammy a los chicos del maíz. Tenemos que empezar con un mensaje de solidaridad para el compañero Edu León, fotógrafo de Diagonal, detenido esta mañana por tratar de informar sobre un desahucio. Según fuentes policiales, atacó a los antidisturbios con su cámara de fotos. Esto no recuerda a esos manifestantes que golpeaban las porras de los agentes con sus cabezas y sus bocas. En fin, parece que la ley sigue sin ser igual para todos. Hoy vamos a hablar del caso Urdangarín, el espectacular enriquecimiento del duque de Palma y su posible procesamiento. Ha vuelto a abrir un debate sobre la fortuna y las formas de acumularla de la familia real y sobre lo que representa la institución monárquica en este país, en un contexto de recortes generalizados que, como siempre, afectan a los más débiles. Mientras unos se forran, a otros les echan de sus casas. Quiero mandar un saludo a los compañeros del Centro Social La Madreña de Oviedo que nos están siguiendo. Antes de presentar a la mesa plural y de alto nivel que nos acompaña esta noche, quiero, sin embargo, que vean un zapping. Adelante, vídeo, por favor. Yo creo que hay que intentar ser una persona íntegra en todos los aspectos de la vida. Estaréis de acuerdo conmigo en que me doy un aire a Larry King con este micrófono que me han puesto hoy aquí. Bueno, empezamos el debate. Hoy nos acompañan, en primer lugar, dos de nuestros analistas habituales en el programa. A mi izquierda, Marga Ferré, miembro de la dirección de Izquierda Unida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Pablo. A mi derecha vuelve a La Tuerca, otro de nuestros analistas habituales, catedrático de Ciencia Política en la UNED, Ramón Cotarelo. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Y hoy se estrena en La Tuerca Miguel Bermejo, con el permiso de la que un día fue princesa y ya es reina de la Asociación Contrapoder. Muchas gracias por estar aquí, Miguel. Hola, Pablo. Muchas gracias. Frente a él, Alfonso Moraleda, repite en La Tuerca, es dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, encantado. Gracias. Nos acompaña también, estrenándose en La Tuerca, Fernando Arto. Fernando es profesor de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. Bienvenido a La Tuerca. Un placer. Y por último, frente a él, nos acompaña Pedro Schwenzer, espero haber pronunciado bien el apellido, presidente de la Asociación Monárquica Europea. Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Tuerca. Por estar aquí. Estupendo.
Hoy tengo que explicar que las reglas del debate no son las habituales del programa. Vamos a tener dos bloques, el primer bloque y el último bloque, en el que las intervenciones van a estar medidas a razón de 90 segundos. Cuando os dé la palabra empezáis a hablar y cuando pasen 90 segundos habrá un pitido que haga pi y querrá decir que os tenéis que callar. Podéis pedir turnos de réplica por alusiones, que daré, que serán de 30 segundos. Esto solamente lo vamos a utilizar en el primer bloque de debate y en el último. El resto del debate será como siempre. Os pido que seáis breves y ágiles, porque hoy estamos 6 personas y no 4, como suele ser habitual. Así que vamos a arrancar con una pregunta muy directa y muy clara. ¿Puede afectar el caso Urdangarín a la institución monárquica en España? Empiezo contigo, Fernando. 90 segundos. No es que pueda, ya está afectando. Es evidente que lo que está sucediendo con el cuñadísimo pues está afectando a la monarquía, y la propia declaración de la Casa Real teniendo que hacer un ajuste entre quién es familia real y quién no, es una muestra de esa afectación. A partir de ahí el debate sería si esto va a proyectarse hacia el futuro en un sentido de gravedad para la institución monárquica en España, o si el cortafuegos que se ha establecido con estas medidas de apartar a Iñaki Urdangarín de la familia real va a parar el escándalo ahí. Eso lo dirá el futuro, ¿no? Pero es evidente que afectar está afectando. Gracias, Fernando. Bueno, yo no creo que lo afecte, lo diga, perdón, al futuro, lo tenemos que decir nosotros. Es decir, yo creo que hay una participación en la sociedad civil que tiene que valorar que una de sus instituciones, la monarquía, no solo es anacrónica, sino que además estafa, quiero decir, o utiliza su imagen pública para enriquecerse. Me parece que es una cuestión de sanidad democrática, no estamos hablando solamente de que veremos qué pasa, ¿no? La monarquía, como decía Ana Sagasti en ese libro, está blindada por la censura en este país, ¿no? No se puede hablar mal del rey, no se puede hablar de sus cuentas, no se puede hablar de su familia, no se puede hablar de su yerno, no se puede hablar de los yates, no se puede hablar de absolutamente nada. Yo creo que lo que espero es que este caso vuelva a demostrar que, además de tener una institución absolutamente anacrónica, un absurdo democrático, una irracionalidad categórica, además tenemos una institución que tiene visos de corrupción, la institución, no la persona, porque Urdangarín no se ha forrado por ser jugador de balonmano. O sea, ha utilizado su imagen pública como duque de Palma, yerno del rey, para poder enriquecerse, con lo cual yo creo que el futuro dependerá de lo que nosotros hagamos, y yo estoy desde luego con muchísima gente dispuesta a defender la República más que nunca. Y hay que diferenciar unas cosas. Aquí se trata de unos negocios particulares del señor Urdangarín. Pero no los hace por ser jugador de balonmano, los hace porque es duque de Palma. Urdangarín no es representante de la monarquía ni de la corona, sí, sino sí lo es. Es un miembro político de la familia real por su matrimonio con una de las infantas. No tiene nada que ver con la monarquía. Lo que sí que pasa es que la prensa en general ha aprovechado el tema para sacar los negocios de Urdangarín como algo como si lo hubiese hecho la Casa Real, y no es así. Lo que puede ser posiblemente es que Urdangarín haya hecho los negocios utilizando su posición privilegiada como miembro político de la familia real, porque él en realidad no es familia real, sino solo por casamiento. Bueno, la familia real por definición es por casamiento, es decir, es que no hay otra legitimidad. Estamos en el momento pitidos, después el debate será completamente libre, este es más estructurado. Alfonso, 90 segundos. Sí. Abortiva el micrófono. Sí, creo que sí, no sé si se me oye bien. Bueno, lo primero, aunque no es el turno para contestar, pero me hace gracia que Reyes diga, perdón, Marga, que hay mucha censura sobre la monarquía. Pues si hay tanta censura, no sé entonces qué hacemos aquí. No sé cómo es posible que el caso Urdangarín lleve una semana abriendo portadas en todos los periódicos, hasta en el ABC ha abierto portada. Por tanto, tanta censura no hay. Y después, lo que quiero comentar antes de empezar este debate y en relación con el vídeo, es que todas las personas que han aparecido en ese vídeo, igual que el señor Urdangarín, igual que los que estamos aquí, estamos con la misma situación penal, que es que somos inocentes. Porque por ejemplo, es que se ha comparado con el señor Camps, que sigue siendo inocente, pero que está procesado. El señor Urdangarín es que no está ni imputado. Yo no vengo aquí a hacer de abogado defensor de Urdangarín, y desde luego, si la ha hecho, que la pague. Pero espero que el debate esté presidido por respetar las garantías constitucionales y, en especial, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Porque en el caso de ser culpable, quien le tendrá que condenar es un tribunal.
No somos nosotros aquí, esta mesa de la tuerca, ni es el Consejo Editorial del país, ni es el Parlamento. Quien le tiene que condenar en su caso es un juez. Gracias, Alfonso. Miguel. Bueno, evidentemente todavía no está juzgado, pero sí que creo que va a quebrar la imagen de la monarquía por una cuestión muy simple. En parte sí que es culpable de formar parte de esa élite financiera que sigue enriqueciéndose con la crisis, mientras a nosotros nos lleven los contratos precarios, nos echan de nuestras casas o nos apalean las plazas. La monarquía quiebra por una cuestión muy simple. Se ha demostrado los lazos financieros que mantiene una familia por el hecho de haber nacido de esa familia con toda la élite financiera de este país, que además son los lazos que lleva manteniendo durante todos los años de la dictadura y años anteriores. Es tu turno, Ramón. Sí, muchas gracias. Sí, la pregunta es esa, pues yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el último interviniente. Es más. Creo que a la monarquía le afecta sobre todo su origen. Y esto lo único que puede hacer es volver a traer a la memoria de la buena gente de este país que al rey lo puso Franco y que por lo tanto la única legitimidad real que este monarca tiene, si es que a eso se le puede llamar legitimidad, es la del 18 de julio, porque ni la dinástica ni la democrática. Claro, ¿qué pasa? Que bueno, que aquí el personal ha estado aguantando porque no ha quedado más remedio los 30 años esos, y encima ahora resulta que además de estar aguantando, llegan y, con perdón de las personas, temean. El bueno del señor pues es inocente, claro, ciertamente, querido amigo, como todos, pero unos somos más inocentes que otros. O sea que, ¿para qué nos vamos a engañar, no? El buen hombre no te metas en mis 90 segundos que yo no me he metido en los tuyos. El buen hombre claro, pues hombre, probablemente será inocente de haber hecho esas cosas que dicen que ha hecho, pero bueno, realmente sí las ha hecho. Mira, lo de decirle al Baranda de Baleares que le va a llevar una etapa del Tour de Francia a las islas, es que es el tocomocho, hombre, eso es un profesional de la estafa. Eso es como si alguien va y dice que va a traer Cabo Cañaveral a la Malvarrosa, y va el otro y se lo compra. Pues uno es un paleto y un corrupto, y el otro pues es un estafador, por supuesto. Esto todo es presunto, todo es supuesto, no cabe la menor duda, y es cuestión de esperar unos mesecitos. Pedro. Bueno, en cuanto a la legitimidad que has apuntado, la monarquía aquí tiene una legitimidad histórica en primer lugar. Tiene también en segundo lugar una legitimidad legal porque la Constitución que se aprobó por el pueblo, por el 80% del pueblo o de los votantes, digamos que se reafirmó esa legitimidad de la monarquía. Que no haya sido don Juan el rey que por sucesión le correspondía ser, han sido circunstancias del momento que el franquismo... El paso del franquismo a la democracia era muy complicado y además muy convulso en aquel momento. Y había que cuidar mucho las formas y respetar en este punto la decisión del general, porque si no era muy complicado dar el paso a esta monarquía. Don Juan quizá hubiera sido un buen rey, pero en todo caso queda salvaguardada la legitimidad de la institución. Marga y después Ramón, Marga, después Fernando, después Ramón. Marga, 90 segundos. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, yo no voy a discutir con un monárquico sobre legitimidad. La monarquía no tiene legitimidad sobre el Estado de Derecho, la tiene sobre Dios, sobre momentos históricos. Lo que tenía legitimidad en España era la República, que fue precisamente lo que se cargaron el 18 de julio, el dictador que puso a este rey. En cualquier caso, me interesa menos discutir eso como debatir contigo un punto en el que vamos a estar tú y yo de acuerdo. Le digo al compañero de Nuevas Generaciones, es la defensa del Estado de Derecho. Yo, que lo defiendo a ultranza, la defensa del Estado de Derecho, precisamente por eso soy absolutamente republicana, en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece absolutamente inaceptable utilizar cualquier tipo de cargo público, y en este caso un cargo honorífico, como ser el Duque de Palma, para hacer negocios con una ONG. Ni te cuento. Lo que a mí me parece es que este hombre, Urdangarín, que a mí no me parece, igual me equivoco, especialmente hábil, a mí lo que me parece es que él entra dentro de un juego que en este país es terriblemente tolerado, que es esa mezcla entre los negocios, entre determinada casta política, determinada élite que se cree que España es patrimonio suyo, es decir, una impunidad que tiene la Casa Real, porque quiero recordar que el rey en este país es irresponsable, y no es un insulto, es una definición, es decir, no tiene responsabilidad sobre sus actos. Y me imagino que su yerno habrá pensado que es igual, es decir, hay una... No lo mezclo yo, lo mezcla el señor Urdangarín.
Lo mezcla el señor Urdangarín, ese es el problema. Tienes tu razón en una sola cosa. El rey la Constitución solo le da al rey ciertas... A ningún miembro de su familia tiene absolutamente ningún cargo político. Por eso todo ese besamanos, todo ese... a mí me parece ridículo, pero no tiene base legal, hablando de legitimidad, por cierto. Es decir, son ellos los que se confunden. Y los que cuando saludan al señor Duque de Parma le llaman por un nombre excelentísimo que yo ni siquiera conozco o le hacen caso porque cree que tiene cercanía al rey. Yo quiero conocer las cuentas del rey, que son las que me preocupan, que son opacas, sus empresas. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues cuando publique las cuentas haremos un programa sobre sus cuentas. Por el momento no las ha publicado en 35 años que llevamos de democracia. Y le hemos pedido a esta fuerza política una cuanta de veces. Y el gobierno siempre responde con que el rey es irresponsable. Es decir, que no tiene responsabilidad ni ante Dios, ni ante la historia, ni ante la ley. Defendiendo el Estado de Derecho deberías corregir conmigo. La Constitución y el título segundo que vosotros votasteis... Ahora mismo seguimos y os doy... No, tú y yo no, pues somos muy jóvenes. No, pero el Partido Comunista de España... Sí, la votó. Ahora seguimos con esto. Me dicen que pasemos a vídeo porque vamos a poder solucionar definitivamente los problemas de los micrófonos. Vamos a ver el reportaje que hizo Gema. Adelante, vídeo, por favor. Muchas gracias. Gema, tenía la palabra Pedro. Adelante. Bueno, en el tema de las instituciones, algunos piensan, que me parece que tú también, es que la institución se queda devaluada a raíz de la actuación discutible de algún miembro de esta institución. Bueno, yo lo pensaba antes, pero... O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, si vemos otros representantes de instituciones, como el presidente del Congreso saliente, han hecho negocios en sus cargos, tanto como presidente de Castilla-La Mancha como del Congreso, negocios privados, posiblemente o presumiblemente utilizando su posición privilegiada para hacerlos o para tener los contactos. Y, en cambio, no se dice que hay que quitar el Congreso, la presidencia del Congreso, porque algún miembro de esta institución ha devaluado esta institución. En este caso, Urdangarín tampoco es representante propiamente de la institución monárquica, lo es el rey, lo es la reina y lo es el príncipe, pero el Urdangarín solo es un consorte de una de las infantas que asumen de vez en cuando algunos actos representativos de la Casa Real, pero de menor entidad, y eso no afecta realmente a la institución, que hayan hecho negocios fuera de sus atribuciones, ¿no? Hay un viejo adagio que dice que la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. En ese sentido, cuando se equipara el que haya corrupción en una institución democrática, como es el Congreso de los Diputados, con corrupción en una institución que no es democrática porque no se vota, que es la monarquía, estamos confundiendo los términos. Claro que el que haya congresistas, diputados corruptos no afecta a la institución. No afecta a la institución porque cada 4 años el Congreso se renueva. La monarquía no, porque su legitimidad no es una legitimidad basada en los votos, es una legitimidad carismática. Y esto me da pie para retomar algo que se planteaba antes, que es la diferencia entre legalidad y legitimidad, pero esa se la dejo al profesor Cotarello, del cual aprendí bastante de esa diferencia. Él le va a ilustrar muy bien la diferencia que hay entre legalidad y legitimidad. Esto es lo que se llama un base. Con respecto a que Urdangarín pertenece a la monarquía en un sentido político, como dirían los ingleses, in law, es cierto, pero también es muy cierto que la infanta Cristina, que es familiar por sangre, ha sido miembro de la junta directiva de Ainos, la inmobiliaria que ha desviado los fondos que se conseguían a través de NOS. Son el pitido, 90 segundos, Ramón. Sí. Peter, sind Sie etwa Deutsch und trotzdem Monarchist? Das ist ja wunderbar. Todo solo pasa la tuerca. ¿Por qué no se puede ser monárquico y alemán? Okay. En Alemania había monarquías. Como nuestro amigo Pedro es extranjero, pues nada, le ponemos enseguida al día. Mire usted, Pedro, efectivamente, usted puede decir que la legitimidad de la monarquía es histórica, pero eso no quiere decir nada, porque todo lo que tiene historia tiene legitimidad histórica. No, usted sabe muy bien que la legitimidad de la monarquía es dinástica. Y este rey no tiene esa legitimidad porque se saltó a su padre en uno de los episodios más vergonzosos
que ha protagonizado la monarquía española si quitamos el que ya protagonizó su señor padre cuando se ofreció voluntario para luchar contra las tropas de los fascistas contra la República, que fue rechazado por el temor que Franco tenía que lo irían en el frente, como si a Franco le importara un pepino. La otra legitimidad que podría tener el rey es la democrática, pero tampoco la tiene porque el pueblo no se ha pronunciado específicamente sobre la opción república-monarquía. Se les ha colado de matute en una constitución que efectivamente fue votada por la gente porque no quedaba otro remedio. Pero también les reconoce que la ley orgánica del Estado, siendo jefe del Estado el general Franco y ministro de Información el señor Fraga Iribarne, presidente de honor de tu partido, fue votado por algo así como el 110% del electorado. Y quedó solamente la legitimidad el 18 de julio. Por lo demás, estoy de acuerdo con lo que dicen todos aquí. El señor Urdangarín, claro que no es miembro de la monarquía, ni de la institución, ni nada, es un agnado. Pasaron Me los callo. 90 segundos, Alfonso. Sí, yo, bueno, antes de venir aquí, como me llamaron para decir que íbamos a debatir sobre la monarquía y la república, dije, bueno, pues vamos a ver si esto de verdad interesa a la gente, aunque bueno, yo no soy accionista de Teleca y por tanto no me dan igual sus índices de audiencia. Pero bueno, me cogí el CIS y aparecen entre los principales programas españoles pues una lista como de 20 y pico. Y el modelo de Estado, la monarquía y la república, no aparece. No aparece. Eso quiere decir que tiene menos de un 0,1% de respuestas. A lo mejor no tiene ninguna, pero como no aparece, no lo podemos saber. Por tanto, yo creo que aquí estamos intentando crear un debate artificial para volver a dividir al país en dos. Yo, cuando oigo hablar de la ley de la sucesión, de las tropas fascistas del 18 de julio, qué pena, qué pena. Yo creo que hay que mirar mucho más al futuro. Y también sobre la valoración de las instituciones en España. Pues la monarquía es la tercera institución más valorada. Es cierto que ha perdido un poco de valoración y que este año coyunturalmente hasta por debajo del aprobado, pero sigue estando por encima de los políticos, de los sindicatos, del Congreso, del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional. Solamente le superan las Fuerzas Armadas, que seguramente tampoco guste nada, y los medios de comunicación, cosa que yo personalmente no entiendo. Pero bueno, ahí está la monarquía como la tercera institución más valorada por los españoles, que además la votamos en la Constitución, título segundo, la votamos desde el Partido Comunista hasta Alianza Popular, desde Carrillo y la Pasionaria hasta Fraga. Afortunadamente votamos esta Constitución, que es la nuestra. 90 segundos, Marga. No exactamente esta no, porque la cambió este verano el Partido Popular y el Partido Socialista sin ese consenso constitucional que tenían hace 35 años. Quiero decir, exactamente esta no. Uno de los muchos motivos por los que insisto en que creo que en este país necesitamos una nueva revisión constitucional. En cualquier caso, una de las cosas que sí puedo estar de acuerdo contigo es que yo creo que este no es un debate solo monarquía-república, sino es un debate del abuso del poder. Y como en este país, por eso el vídeo a mí sí me ha parecido acertado, sale gente como Isabel Pantoja, una presunta delincuente, a la que los medios de comunicación tratan entre palmitos. O el señor Cayetano de Alba se permite el otro día en un programa de televisión decir una serie de barbaridades dignas de la Edad Media y tranquilamente, ese señor tiene 25.000 hectáreas y recibe 3 millones de euros de subvenciones anuales de la Unión Europea y no se le cae la cara de vergüenza. Entonces yo que sí que defiendo, insisto, un Estado de Derecho en el que estas cosas no pueden pasar, ni el señor Bono, ni muchísimo menos un tío que no es nada, que es un jugador de balonmano muy bueno, probablemente muy buena persona, muy guapo, que de repente utiliza un título honorífico que está ligado a la Casa Real. Es que me parece, de verdad que me parece muy poco honesto desligar el debate al hecho de que el señor Urdangarín utiliza su título que le concede el rey para tener unos beneficios que además encima se estafa de dinero público, porque encima ni siquiera lo hace con otras empresas, es dinero de mis impuestos, el impuesto de los valencianos y los impuestos de los señores de Mallorca. Pero insisto, yo creo que este país tiene un problema de tolerancia brutal hacia ese tipo de comportamientos. Los tenga quien los tenga, yo espero que esta vez sea ejemplarizante. Porque la monarquía tiene una censura en este país, vamos, del principio, desde la oscuridad de sus cuentas hasta que nadie habla mal del rey o no se puede hablar mal del rey, es obvio, eso es evidente. Díselo al jueves, que le secuestraron una revista. Se acabó el tiempo, Miguel, 90 segundos. A mí, o sea, me hace mucha gracia que se diga que la Constitución que hemos votado, tú por edad no has votado esa Constitución, pero es que no solo no la has votado, sino que además el año pasado aplicaron una reforma totalmente antidemocrática sin posibilidad de votar. ¿Cuántos americanos han votado su Constitución? Bueno, ninguno, y es la suya. Pero o sea, que es que... Si tenemos un modelo norteamericano de que
la desigualdad entre ricos y pobres es completamente abusiva, precisamente vamos a la cuestión de que la democracia no es solo una cuestión de forma, es una cuestión también de contenido. Y aquí es precisamente donde la legitimidad de la monarquía se ve cuestionada. Se ve cuestionada porque la monarquía ha pasado a ser claramente parte de ese 1% que se beneficia de la crisis. Ha pasado a ser parte de las élites financieras. Bueno, no ha pasado, llevaba ya tiempo, porque de hecho Urdangarín, un jugador de balonmano, muy guapo, conoce chicas, se enamora, ¿y por qué se hace de repente empresario? Bueno, pues porque solo tiene que coger el listín telefónico que tiene su suegro en la mesilla de noche y empezar a coger los empresarios, no sé, Mario Conde, los Albertos, todos los empresarios modelo, y precisamente por eso es por donde Urdangarín está donde está. Bueno, si os parece, vamos a pasar a vídeo y ya acabamos con este debate estructurado con pitidos y lo hacemos más relajado hasta el final, que volverán los pitidos. Tenemos otro reportaje, si Gema estuvo en el barrio de Salamanca, Camilo estuvo en Vallecas. Vamos a ver si los vallecanos respondían lo mismo a propósito de la monarquía que la gente del barrio de Salamanca. Adelante, vídeo, por favor. Mientras mi compañera Gema se fue a un barrio opulento de Madrid, nosotros nos vinimos a Vallecas, casa de nuestra Teleca. ¿Será que Vallecas es un barrio republicano? Vamos a ver qué nos cuenta su gente. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te digo las palabras monarquía española? Pues que es un régimen obsoleto, pasado de moda. Anticuado. Anticuado, que ya no tenía que estar. O sea que tú no te sientes representada por la monarquía. No, la verdad es que no. Primero pienso en el rey, que es al que conocemos todos, y después pienso que, bueno, es una institución un poco... Yo la veo poco útil. ¿Tú qué opinas de la monarquía española? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, primo? ¿Qué opinas de que haya reyes como en un cuento de hadas? Pues que es como que se meten en un cuento de hadas porque supuestamente los reyes solamente existían en esas épocas antiguas y todas esas cosas. Cada uno tiene su opinión. A mí me parece bien tenerlos como reyes, pero cada uno puede opinar lo que quiera. ¿Y qué opina de la trama de corrupción en donde presuntamente Urdangarín es culpable? Pues se queda igual que sea Urdangarín o lo que sea, todo el mundo va a lo mismo, a robar aquí en este país. Si no son los políticos, sino el Urdangarín. ¿Tú qué mensaje le darías? Hombre, pues nada, que si es culpable, pues ¿qué es eso? Que es un chorizo. Pues nada, que a la cárcel, pues como todos. Que muchos otros por menos están en la cárcel. Pues tú estás a la cárcel, primo. ¿Vamos a la cárcel? Claro. Con la presunta trama de corrupción donde se acusa a Urdangarín, parece que la mayoría de gente está indignada. Con la institución de la monarquía las opiniones son un poco más divergentes. De todas maneras, Vallecas no nos ha decepcionado. Nos vemos en el próximo programa. Bueno, pues continuamos con el debate. Ahora os plantearé una pregunta muy sencilla. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué sirve la institución monárquica, aunque esté recogida en la Constitución, aunque haya una mayoría de españoles que valoran positivamente? Muchos dicen que más a Juan Carlos que a la monarquía. ¿Esto para qué sirve? Ya no está estructurado el debate, así que podéis abrir fuego. Adelante. En realidad, la monarquía es la forma más natural del Estado. Representa mejor a un país, da cierto cuerpo a un país, une el pasado histórico de un país con la actualidad y con el futuro también. La monarquía ha demostrado ser capaz de adaptarse a los tiempos, de modernizarse. Hoy no tenemos una monarquía absoluta, sino tenemos una monarquía representativa que como mucho hace un papel moderador entre los poderes políticos cuando eso sea necesario. Es mucho más fácil representar el Estado con una familia real que con unos políticos que van y vienen y que no conocen en el fondo a nadie del país o del extranjero. Dan mucho más prestigio a un país y todos los integrantes de una familia real pueden hacer muchos diferentes papeles de representación a diferentes niveles. Se ve también en el mundo en general, el rey tiene mucho prestigio y tiene mucha más capacidad de mantener lazos amistosos con otros países que cualquier presidente de una república. ¿Quién sabe en España cómo se llama el presidente de la Alemania? O de Italia o de Grecia, no lo sabe nadie.
Y esta gente cada X años cambia y no representa realmente más que a sus partidos políticos. En Portugal, por ejemplo, también. Siempre siguen defendiendo los intereses de sus partidos, no del país y no del pueblo. Madre mía. Yo, de verdad, muy brevemente, y de verdad que con todo el respeto, ¿no? Es que no comparto una sola de tus afirmaciones, que ya me gustaría... He intentado encontrar una que pudiera compartir, no la he encontrado, ¿no? Es decir, me parece de verdad, pero me parece no sé cómo decirlo, para decirlo suavemente, decir, lo único decirte, ¿cómo decirlo? Decir que la monarquía es un estado natural de cosas, o sea, me parece, bueno, sinceramente, es otra forma de pensar, quizá tenemos un problema hasta de código de lenguaje en la vida, vamos a ponernos de acuerdo, me parece una barbaridad pensar que la representatividad se otorga por origen divino, por nacimiento, y negar que la representatividad democrática es de menor calidad que la representación por genes, me parece una aberración lo que acabas de decir, en términos políticos y en términos históricos, pero lo quiero decir con todo el respeto, porque, bueno, de verdad que no quiero ni siquiera entrar en un debate que me parece absolutamente demagógico. En este país, que quizá no voy a ir tampoco, no voy a ni siquiera decir que por el hecho de que no soy español igual no conoce la historia de la monarquía española, porque en este país se han echado reyes a patadas 3 veces, o sea, y ha habido 2 repúblicas, una de ellas, por cierto, con el abuelo de este señor saliendo, pero con peluca de este país, porque hasta la Guardia Civil le echaba, o sea, quiero decirte, la representatividad en cualquier pueblo, pero deciste, ellos que de verdad defender esto me parece un elemental, la tiene el pueblo soberano y se tiene que manifestar a través del sufragio universal. Cualquiera que cuestione eso vive en el siglo XIII y yo no le quiero gobernando en este país. Espero que la institución de la monarquía española no comparta las barbaridades que tú acabas de decir, porque si no me das un argumento más para exigir la república mañana en este país. Fernando, no hay formas de representación natural. Todo en política es artificial porque todo lo creamos el demos. Por lo tanto, hablar de formas naturales, como dice la compañera de tertulia Marga, que me acaba de preceder en el uso de la palabra, hablar de lo natural en política es retrotraernos a los tiempos del derecho divino y a los tiempos del derecho natural, y eso en teoría política ya queda muy atrás. La monarquía es una institución claramente obsoleta. Trató de salvar los muebles a raíz de la Revolución Francesa y hubo unos sitios donde lo salvó, haciéndose constitucional, y otros donde directamente no pudo. A partir de ahí es evidente que la razón, la racionalidad, cae del lado de la República y lo irracional, en el sentido de la pasión, cae del lado de la monarquía. A la monarquía solo se la puede justificar a través de la bragueta, y la bragueta es pasión, es irracional. A la República se la justifica a través de los votos, y esa es la razón. Alfonso. Sí, bueno, vamos a ver, confundir la República no siempre es democrática. O sea, y podemos... Yo no sé si la que tú defiendes es Cuba, porque desde luego tu partido la defiende y eso no es democrático. Yo de lo que sí que quiero hablar, ha comentado el tema de la desigualdad, de los ricos, de los pobres. Bueno, pues yo antes de venir también me he cogido el Índice de Desarrollo Humano, que es una estadística que anualmente elabora la ONU, que no es sospechosa de ser monárquica o republicana, creo yo, y bueno, que habla un poco de la esperanza de vida, de la alfabetización, de las desigualdades, etcétera. Bueno, pues los 10 primeros países, ¿no? En el índice de... Bueno, los 3 primeros, Noruega, Australia y Países Bajos, los 3 monarquías. Si seguimos la lista, bien, Estados Unidos, república, Nueva Zelanda, monarquía, Canadá, monarquía, Irlanda, república, Liechtenstein, monarquía, Alemania, república y Suecia, monarquía. O sea, del top 10 de los países más desarrollados, con menores desigualdades, donde se vive mejor, de 10, 7 son monarquías. Y creo que no se le puede negar a ninguno de ellos que sea democrático. Y sin embargo, si te vas al final de la tabla, los 10 últimos, pues son la República Democrática del Congo, Níger, Burundi, Mozambique, Chad, Liberia, Burkina Faso, Sierra Leona, República Centroafricana y Guinea, las 10 repúblicas. El problema es que, mira, voy a compartir una cosa para negarte el argumento que das. Por supuesto que la monarquía, una república puede ser de derecha. De hecho, Estados Unidos es un país absolutamente capitalista y es una república. Es decir, el hecho de que el jefe de Estado se elija es un hecho democrático. No tiene más, no va más allá ni menos para acá. Es decir, del hecho no se elige brutal, el jefe de Estado, como brutal. ¿Estás de acuerdo en eso? Yo quiero en este país una república democrática. Pero en Cuba se elige el jefe de Estado. Yo no soy cubana, yo soy española. O sea, que no una república democrática. En Cuba no se elige el jefe del Estado y es una república. Si ese es el modelo de Izquierda Unida, yo
lo rechazo completamente. Te estoy diciendo cuál es el modelo de Izquierda Unida que está en su programa, que conoces perfectamente, y por favor no te vayas a otro lado del mundo para hablar de este país, que es el que me interesa, de verdad. Pero déjame decirte, lo que quiero plantear es decir, es algo muy sencillo. Por supuesto que la república o la monarquía no lleva más allá que de un hecho democrático fundamental, que es el hecho que se elija el jefe de Estado. Puede ser de derecha, puede ser de izquierda, puede ser... luego la forma en la que el Estado se organiza la decidirá el pueblo soberano, pero no, quiero decir, no marca directamente eso. Ahora, es en primer paso absolutamente imprescindible en este país, sin la menor de las dudas, para poder avanzar hacia un Estado democrático. Encima, la monarquía española, insisto, lo podemos volver a discutir, pero es que la monarquía española, además, es una monarquía particularmente curiosa. Es decir, y el caso del señor Urdangarín vuelve a retrotraernos a la idea de por qué en este país los negocios y la política o la representación se juegan de una manera tan alegre. E incluso te voy más allá, es decir, sigo sin entender por qué los expresidentes de gobierno de este país están hoy presidiendo Gas Natural o Endesa, cobrando 200.000 euros y 150.000 euros al año, como es el caso de Aznar o el señor Felipe González, por haber sido presidentes de gobierno. Me parece una barbaridad mezclar esas dos cosas, y me parece que la Casa Real lo hace, y me parece un error mayúsculo. Y en cuanto a las amistades del rey, se ha escrito muchísimo sobre eso, muchísimo se ha escrito sobre eso. Y a mí lo que me gustaría es que saber exactamente las cuentas del rey para ver cuáles son las que se corresponden con algunos de sus amigos, por cierto, alguno en la cárcel, o con sus amistades con el rey de Marruecos, una monarquía superdemocrática, por otra parte. Miguel, no sé, me hace mucha gracia que no te hayas parado a pensar en los datos en los que has buscado, que de los últimos 10 países eran todos de África y que de los 10 primeros eran todos europeos, excepto Australia, ¿puede ser? Y Estados Unidos no está en Europa tampoco. Claro, es decir, no sé si te has parado a Y pensar, Nueva Zelanda tampoco está en Europa, y Canadá tampoco está en Europa. Bueno, todos países del primer mundo, ¿vale? Es decir, no sé si te has parado a pensar, por ejemplo, que Estados Unidos tiene más de 40 millones de pobres. Puede que tenga un índice de desarrollo humano muy amplio, pero ¿cuánto es el porcentaje de población que no tiene cobertura sanitaria? ¿Cuál es el porcentaje de población que no tiene cobertura sanitaria? ¿Tienes tú el dato? Es decir, tú realmente lo que estás planteando son datos macroeconómicos para basarnos en el desarrollo de un país. Además, olvidando toda la geopolítica y acusando a supuestas repúblicas de ser malos gobiernos. El hecho de que Noruega, Suecia o los países nórdicos, todos los países escandinavos, sean los primeros en el índice de desarrollo, ¿tú crees que se debe a que hayan tenido un rey o a largos años de estado del bienestar, de gobiernos socialdemócratas que han optado por la redistribución de la riqueza? Claro. ¿Tú crees que verdaderamente elegir un modelo de estado entre república o monarquía es lo que determina que un país sea positivo o no? No, no es una cuestión de forma, es una cuestión puramente democrática, una cuestión puramente formalista que debería ser. Deberíamos poder elegir nuestro jefe de estado, por supuesto, pero es que además, el jefe de estado, en este caso, forma parte de todo toda esa oligarquía financiera que sigue oprimiendo a día de hoy en el pueblo, y todavía más grave es con la crisis que estamos sufriendo, que continúen ahí. Mira, yo creo que la culpa de este galimatías, Pablo, la tienes tú por plantear esas preguntas hobbesianas. ¿Para qué sirve la institución? ¿Ves Hobbes? No, hombre, esto tiene derecho per se. O sea, los monarcas tienen derecho per se, por derecho divino, y no pueden estar sometidos a esas cosas de para qué sirven, porque eso somos el humilde común de los mortales. Pero yendo al grano, mira, Pedro, la forma de gobierno más natural es la horda. Y a partir de ahí, pues ya las cosas se complican, como muy bien explica Fernando. Pero vamos, es que creo que no hace falta ponerse tan nerviosos. Vamos a ver, la monarquía es una forma de gobierno, como la república es una forma de gobierno. Y de acuerdo con lo que decía el malhadado Melquíades Álvarez, que fue fusilado por los rojos, por cierto, maestro de hazaña, lo importante es la democracia y las formas de gobierno son irrelevantes. Decía don Melquíades Álvarez, yo creo que por eso lo fusilaron, por ser tan claro. Claro, entonces, ¿qué sucede? Pues que, en definitiva, pues hay monarquías que tienen, por cierto, es un poco liado eso de decir que, por ejemplo, Canadá es una monarquía. No, hombre, no. Canadá ¿Quién es el jefe de Estado de Canadá? Pero, hombre, espérate un minuto. ¿Quién es el jefe? Porque igual alguien que nos está viendo no lo sabe, ¿no? Esta partida se puede interrumpir. Perdona, Alfonso. Mira, Isabel II de Inglaterra. Pero no sigas que estás metiendo la pata, hombre, no sigas que estás metiendo la pata. ¿Quién es el jefe de Estado de la India, que es una república? Pues no lo sé.
Pues entérate, hombre, porque te va a obligar a cambiar. ¿Pero quién todo es eso. el jefe de La Estado? reina de Inglaterra, hombre. Pero si es una república. Claro, entonces, No. ¿qué pasa? Los Pues que canadienses eso están muy los contentos. ingleses le dan Los- la y misma los importancia. australianos y los A neozelandeses. eso los ingleses le dan la misma importancia que yo, es decir, ninguna. Canadá repatrió su constitución, porque veo que no te has enterado, en 1984. Y la condición de jefe de Estado de Canadá, de Australia, etcétera, es meramente nominal e irrelevante. Es decir, que es injusto acumular ahí la monarquía. Por lo demás, lo que te ha explicado Milei está clarísimo. El primer mundo tiene un índice de desarrollo humano muy superior a las antiguas colonias, muchas de las cuales sufrieron y siguen sufriendo, por lo demás, la sevicia de las colonias de estas gentes, entre las cuales nos contamos nosotros. Pero vamos al grano. La jefatura de Estado, pues eso es irrelevante, hombre, eso es irrelevante. Los monarcas, decía antes Pedro muy bien, dice, ya no tenemos monarcas absolutos, qué suerte, ¿verdad? Hay que dar gracias a Dios y por lo tanto besar los pies de este monarca, que tiene la gracia de dejarnos vivir en un Estado de derecho del que él se excluye. Con lo cual, claro, vicia toda la definición de Estado de Derecho. A mí me hace gracia a nuestros maestros cuando se les llena la boca de Estado de Derecho. ¿Quiere decir Estado de Derecho qué? Que todo el mundo está sometido a la ley, menos el rey. Y si el rey no está sometido al Estado de Derecho, la monarquía no es absoluta simple y llanamente porque el rey no puede. Que si pudiera, volvería a serlo, porque es el único sentido de la monarquía. Porque eso es lo que quiere decir la palabra, caramba, que estar aquí tanto monos y arjé. El poder es único, lo ejerce uno y ya está. Y eso es la negación del sentido común. Ahora, que se puede seguir siendo monárquico, pues igual que se puede ser vegetariano, hombre. Eso está dentro del ámbito de la subjetividad de cada cual. Y vamos al grano, que es lo que aquí importa. Porque a nosotros nos da igual lo de las monarquías. Lo que nos importa es esta monarquía. Esta monarquía. Muy bien. Esta monarquía, estos Borbones, que como decía antes muy bien Marga, los han expulsado los infelices de los españoles, que los echan por la puerta pero les entran por la ventana de manos de los militares, por cierto, porque esa es la legitimidad, no ya de este rey, sino de la monarquía española, es la intervención militar. Los militares intervienen para volver a poner a Alfonso XII, y no los militares intervienen para reponer el trono al legítimo heredero, que era el infeliz don Juan, y que no pudo ser rey porque Franco no le dio la gana, sino que impusieron a don Juan Carlos, que era obediente, lo tenía educado aquí, en un ejemplo claro de que igual que Calígula nombró cónsul a su caballo, un general nombra reyes. Eso no se ha visto jamás, querido Pedro. Por muy monárquico que se sea, yo creo que hay que remontarse a los francos merovingios para ver que un general nombra a un rey. Pero, hombre, son los reyes los que nombran a los generales, no los generales a los reyes. Este buen señor, si tiene alguna legitimidad, que yo no se la encuentro por ninguna parte, y consta que me cae simpático, y además conozco al hijo, lo conozco a él también, y conozco a la hija. Son gentes, como dice la gente cuando se los encuentra por ahí, son como tú y como yo. No, hombre, no, que van a ser como tú y como yo. Aquí quisiéramos todos tener 8,4 millones de euros para gastárnoslos en lo que nos dé la gana, que eso no es moco de pavo. Así que el problema es que estamos aquí. Claro, tú dices, Alfonso, dices, hay que ver, aquí no responden en el CIS, claro, porque no lo preguntan, ¿sabes? No, claro, no lo preguntan. No preguntan. Pero es que además pasa otra cosa. Si podemos pues ya... Chico, lo que no veo es que haces aquí, porque te dicen, vamos a hablar de la monarquía y de Luz Algarín, y tú inmediatamente te vas al CIS y dices, pues esto les interesa a los españoles, pues o no eres español, o te encanta hablar de lo que no les interesa. Pues mira, yo estoy aquí porque me siento muy a gusto en Teleca, porque además la gente que está en el chat me dedica adjetivos maravillosos, y porque siempre que me llamen voy a venir. Y después de esta intervención tan sumamente larga del profesor... Déjame terminar solamente ya, porque entre los espectadores de Teleca seguramente esto está lleno de prefieren escucharte a ti, por supuesto. Pero es que también hemos venido los demás a hablar. Igual que los demás te hemos escuchado. Es que llevas una hora. Igual que te hemos escuchado a ti sin interrumpirte, querido amigo. No, pero es que ya estamos en la parte que se interrumpe. Pero bueno, y si has interrumpido... Y si no estamos en la parte que se interrumpe, siguiendo ejemplos de la política que uno adora, se impone. Bueno, claro, yo quiero agradecer al catedrático su larguísima intervención, porque nos hemos enterado, queridos telespectadores, que Canadá es una república y la India es una monarquía. Es la gran conclusión de su intervención, que desde luego me niego a calificar. Y en cuanto al coste de la monarquía, lo que se habla, si son una élite financiera y tal, bueno, pues también me he documentado, la monarquía española le cuesta a cada español 19 céntimos al año, 19 céntimos. Conozco gente que se le cae una moneda de 20 céntimos al suelo y no se agacha a recogerla si le duele mucho la espalda. Y la República Italiana, por ejemplo, a los
italianos su jefatura del Estado les cuesta 4 euros al año, muy lejos de nuestros 20 céntimos. Y la República Italiana es esa que ha permitido lo que vosotros llamaríais un golpe de Estado de los mercados, donde el presidente de la República de Italia, que por cierto no le conoce nadie y que tiene las mismas funciones que el rey, que sí, que le votan cada X tiempo, pero y que es muchísimo más caro, ha puesto a un tecnócrata, a un esbirro de los mercados. Eso en España, con nuestra malísima monarquía, jamás habría pasado, porque el primer ministro, el presidente del gobierno, tiene que ser diputado y porque el rey no hubiera podido constitucionalmente acceder a las presiones de los terríficos mercados, como ha sucedido en Italia, que además es muchísimo más cara su jefatura del Estado. Y yo lo que quiero decir, de verdad... sí, un tema que ha dicho Marga, que has dicho tú, que a los Borbones se les ha hecho patadas tal, bueno, podéis iros a la historia de hace un siglo, yo me voy a la historia de los últimos 30 años. ¿Disfrutamos o no en España del periodo democrático más largo que ha habido en toda la historia de España desde que España es España? Sí, sí. Y si alguien me puede decir un periodo de este país donde haya habido más de 30 años de democracia, no me lo puede decir. Y si decís que las monarquías han acabado muy mal, joder, perdón, ¿cómo vamos a decir cómo han acabado las repúblicas en España? En fin, que desde luego a veces utilicéis argumentos que tenéis el debate ganado, porque es fácil defender la república, no nos vamos a engañar, pero a veces utilicéis argumentos que son, desde luego, para echar unas risas. ¿Sabes por qué es fácil defender la república? Porque es de sentido común, porque es justo y porque es normal defender la democracia. Pero no, toda la justificación de la república. Sin justificación alguna, en cualquier país, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, una república es algo de sentido común y que defiende cualquier persona como en Cuba, con sentido común. Que no va a contestar de Cuba. No, no es que vaya a contestar de porque Cuba. Se te cae el argumento de la legitimidad democrática, porque en Cuba, vamos a ver, claro. Tú estás defendiendo una monarquía, por el amor de Dios. No, yo estoy defendiendo la Constitución del 78 que votó el Partido Comunista de España y Alianza Popular, el Partido Socialista, que votamos la inmensa mayoría de los españoles. Y que vosotros habéis modificado sin preguntar a nadie. Bueno, y que luego no sé si sabes déjame por contestar contigo, además de verdad que no tengo excesivas ganas de polemizar, es solamente decir dos datos que yo considero erróneos, ¿no? Hombre, el CIS sí ha hecho una encuesta sobre la monarquía y los resultados han preocupado a la Casa Real hasta el punto de que en el comunicado del otro día el portavoz de la Casa Real acusaba al CIS de manipular los datos, porque hablaba de que, claro, cada vez más hay gente que le interesa bastante menos tener una monarquía y le interesa bastante más tener una república, pero insisto que es un tema de sentido común, no es un tema ni siquiera de izquierdas o de derechas, de verdad, ¿eh? Sí, ojalá lo vieras así. Gran problema. Ese es tu problema, no es el mío. Como una república de izquierdas, como la república del 31 que no respetaba la propiedad privada. En esa república jamás nos encontraremos. Jamás nos encontraremos. Por supuesto, no nos encontraremos. Y te lo digo para el futuro. En esa república, la de unos españoles contra otros, jamás nos vamos a encontrar. ¿Sabes por qué no nos vamos a encontrar? Y no fue desde luego la república en la que dio un golpe de Estado para imponer por las armas a fuego y sangre durante una dictadura de 40 años su forma de pensar, no fue la república. No nos vamos a encontrar porque tenemos ideologías diferentes. Pero eso no sé. Déjame que te insista en un tema. Es decir, me ha llamado poderosamente la atención el que digas lo poco que cuesta la Casa Real. O sea, la Casa Real en el presupuesto general del Estado cuesta 8,9 millones de euros anuales. ¿Congelados los últimos 3 años? No solo congelados. Si quieres sí. te doy datos, o sea, te lo puedo dar, es que se les ha bajado un 8% el año pasado porque bajó todo el presupuesto. En cualquier caso, lo que pedimos es la transparencia de esos fondos, absoluta transparencia de esos fondos. Y el rey lo ha sí, pues estarás de acuerdo tú, pero tu partido ha votado 25 millones de veces que no en el Parlamento, el tuyo y el Partido Socialista. Ha votado 25 millones de veces porque Izquierda Unida la presenta todos los años. Y Esquerra Republicana de Cataluña creo que la tiene como norma. Presenta la misma también cada 6 meses por saber alguna vez cuela que tu partido acceda a esto. Pero en cualquier caso, lo que no quiero es que se confunda, porque me parece de verdad un error incluso para la derecha española, ¿no? El hecho de confundir que una república es un desastre y una monarquía una bondad. Es absurdo. Acabas de decir la República Italiana, es decir, mira, la República Italiana tiene los problemas que tiene, aparte que por supuesto el presidente de la República no ha puesto a los tecnócratas, los ha puesto a Bruselas, que por cierto mandan sobre el rey también. No te preocupes. ¿Quién designa al primer ministro italiano, el presidente de la República? Pero no seas formalista, hijo de mi vida. De verdad que no sabes quién ha puesto, de verdad que no sabes quién ha puesto el gobierno tecnócrata de Italia. O sea, sabe cualquier italiano. Como también sabemos quién ha puesto el cambio constitucional en España. Y no lo ha impuesto ni el rey, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista. Se ha impuesto desde el Banco Central Europeo y desde el Fondo Monetario Internacional. Por cierto, solamente vamos, otro dato más, que a mí lo que me interesa es hablar de poder y corrupción, que creo que es de lo que estamos hablando del caso Undargarín, ¿no? Es decir, a mí lo que me llama la atención es que el presidente del Banco Central Europeo anteriormente haya sido presidente de Goldman Sachs. Es decir, esa relación entre empresa y ámbito político me parece terriblemente preocupante y creo que tiene muchísimo que ver con el caso Undargarín y con la corrupción en este país. Pedro, Fernando, y pasamos a vídeo, después entramos con Ramón porque hemos entrevistado a algo que se parece bastante a un rey. Pedro.
Pequeña aclaración con la representación natural, no me refería a la legitimidad de la institución, sino que la monarquía es lo más natural para que la gente se pueda identificar con esa representación de su estado, de su nación, de su historia, de su presente. No tiene nada que ver con la legitimación legal, constitucional de la monarquía. Las repúblicas tienen una legitimación relativa. En Alemania nunca el pueblo ha podido decidir si quería una república. Nunca. Ni en la primera república ni en las dos segundas. Y también se han saltado la ley fundamental de Alemania después de la supuesta reunificación de Alemania, porque establecía claramente desde el 49 que había que hacer una asamblea constituyente para darse una constitución, el pueblo alemán. El pueblo alemán nunca ha podido decidir una constitución en la república actual. Nunca. Y la legitimación de los presidentes de las repúblicas no se hace necesariamente por el pueblo, ni en Alemania, ni en otras repúblicas europeas. Por ejemplo, en Alemania el pueblo nunca interviene en esto. Es una asamblea. Son los partidos y el último presidente lo han decidido dos, Merkel y Westerwelle. No, por lo menos son dos, en España no elige ni uno. Dos personas. Y quizá una cosa más, que el exilio del rey Alfonso XIII también se produjo en un ambiente bastante convulso, creado por los partidos de izquierdas en España, a raíz de unas elecciones que se tergiversaron bastante los resultados, porque la mayoría de los votos realmente era monárquico, era monárquica la mayoría. Lo que pasa que en las ciudades donde la agitación funcionaba más, los partidos de la izquierda crearon un ambiente tan propicio a que el rey optó por abandonar el país. Pero si lo sacó con la Guardia Civil del Palacio Real, de verdad, un poquito más de historia de España, de verdad, un poquito más de historia de España, en serio. Yo llevo aquí ser más rigurosos, años que más rigurosos. Yo sé bastante. No, mi estilo no es el interrumpir. De verdad que oyendo hablar a algunas personas con las que comparto mesa, cada vez me hace más falta el que haya ciencia política como asignatura en el bachillerato. Es impresionante el desconocimiento. Mira, en Italia, al actual presidente del gobierno no lo ha nombrado el presidente de la República, sino ha habido una moción de censura en el Parlamento. En España también hay un mecanismo de moción de censura, por lo tanto sería perfectamente posible, con monarquía en España, un escenario a la italiana. Moción de censura, profesor, hombre. Perdió cuando no tenía la confianza del Parlamento, claro. Has empezado muy bien, pero enseguida te has marcado un gol en propia. Bueno, eso por ahí. Segundo dato. Ahora vamos a hacer pasar por izquierdistas a Niceto Alcalá Zamora y a don Ortega y Gasset, se me olvidó el nombre. O sea, Ortega y Gasset y Niceto Alcalá Zamora, republicanos, no eran precisamente de izquierdas. Por lo tanto, el plantear que una república como la española entre el 31 y el 36 fue de izquierdas, no. Hubo unas mayorías de izquierdas entre el 31 y el 33, unas mayorías de derecha entre el 33 y el 36, y por cierto un golpe de Estado a partir de la mayoría de izquierda del Frente Popular. De nuevo, historia, conocimiento y ciencia política. A partir de ahí, con respecto a la representación natural en el sentido de que la monarquía aglutina simbólicamente y crea cohesión, más cohesión dentro de las sociedades que aquellas sociedades que se dotan de un gobierno republicano. Pues hombre, eso sería tanto como decir que los franceses no tienen sentido de la grandeza. Eso sería tanto como decir que en Francia, por ser república, hay menos sentido patriótico y de Estado de la nación francesa que en Bélgica, en Suecia o en cualquier otro país monárquico. Creo que eso no se sostiene.
creo que no se sostiene por ninguna parte. Es decir, y no se sostiene porque es evidente que a partir de 1789, cuando comienza la era del liberalismo y se le corta la cabeza al rey, a partir de ahí lo que hay son unas monarquías que quedan como objetos obsoletos, que están en el Museo de la Historia. El problema es que algunos países, entre ellos sufrimos, por desgracia, el tener un museo viviente, mientras que otros han logrado modernizarse. Y ya es hora que aquí nos modernicemos. Y modernizarse cae del lado de la razón, que es la institución republicana. La monarquía solo se puede justificar a sí misma por una legitimidad que diría Weber carismática. Y el carisma, vuelvo de nuevo, es irracional. El carisma solo se puede justificar a través de la apelación a las pasiones y no a la razón. Bueno, ayer hubo, esto es un momento para descansar, una fiesta en la sala EVE en Vallecas en la que se celebra la vuelta de Telecá al TDT. Volvemos el día 16 de enero. Allí estuvo tocando al que muchos consideran un rey en la televisión, el Gran Wyoming, y allí estuvo Nacho Verdugo, nuestro reportero más irreverente, entrevistando al Gran Wyoming, entre otras cosas sobre la monarquía. Vamos a ver a Nacho. Adelante vídeo, por favor. Un saludo, Pablo, un saludo a nuestra querida audiencia. Hoy, martes y 13, desafiando cualquier mal augurio, hemos estado aquí en el PAF EVE en Vallecas, celebrando que Telecá vuelve a emitir en TDT. Y como en cualquier gran celebración, no podían faltar las sorpresas y los grandes nombres. Estamos con el Gran Wyoming. Buenas noches. Grandes estrellas, ya lo creo. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí celebrando, amigos. Aquí de vuelta, de vuelta. Sí. ¿Cuál sería la receta del Gran Wyoming para generar una fórmula televisiva que vaya más allá del circo mediático que tenemos ahora mismo? Pues mira, aquí está el secreto, amigos. Dólares. Dólares. Esto, la pasta. No, pero la verdad es que es muy triste la tele. Entonces, no sé, yo creo que la gente debería buscar una televisión alternativa, como Telecá, dentro de la TDT, Intereconomía si queréis también, pero poco. Y Gran Wyoming en la televisión más comercial ya en abierto. Siempre ha vinculado, digamos, su carrera artística a su sensibilidad social. ¿Crees que de alguna manera se necesitan de artistas que se manchen un poquito más las manos, que se signifiquen un poquito más? Joder, es que como está el panorama, macho, una persona que dice, oye, a la escuela pública debería tener algo de calidad, se convierte en extrema izquierda radical. O sea, es acojonante. Vamos, la extrema derecha se llama centro, con eso te digo todo. Entonces, a partir de ahí para allá. O como se dijo en la República, se dijo muy claro, señores, hay dos posturas, justicia social o guardia civil. Entonces yo estoy por la justicia social. Pasado 20 de noviembre, Mariano Rajoy gana las elecciones por mayoría absoluta. Nos quedan 4 años, cuanto menos, de gobierno conservador. Lo que España vota para misa. Joder. Nunca mejor dicho, hermanos. Directamente el voto de España va a la Conferencia Episcopal. Hay algunos que de redistribución de la riqueza entienden más bien poco. ¿Qué ha pasado con Urdangarín? ¿En qué nos hemos equivocado, Wyoming? Bueno, ese no es que no haya entendido el tema, ese es que estaba orientado en eso. Luego dicen, nosotros venimos aquí a hacer el cambio, pues nosotros generamos confianza. ¿Pero qué confianza generáis? ¿Qué te crees? ¿Que los alemanes son gilipollas, no se enteran de lo que tenéis ahí? Los alemanes nos consideran serie C. Mientras estemos paseando en hombros por la plaza de toros a todos los que están trincando y robando a puertas, los alemanes no nos van a tomar en serio. Entonces, no te creas tú que a Rajoy no lo van a tirar de las orejas por toda esta mierda. Hoy ha llegado el señor Camps allí y ha llegado un momento que se ha negado de... ¿Pero cómo que se ha negado a responder? Eso puede ser una defensa que da la ley a los delincuentes, joder, pero no un cargo público, cojones. Un cargo público tiene que salir ahí y si es inocente, como él afirma, tiene que explicarle a la gente qué coño ha hecho con esa pasta. Entonces yo te digo que lo de Urdangarín se explica muy bien cuando yo vi al señor Matas, que fue ministro con Aznar y nada menos que presidente de una comunidad autónoma que fue la Comunidad Balear. Y el otro día en una entrevista en televisión que le dicen, oiga, usted le dio mucha pasta a Urdangarín. Era una televisión de esta de la TDT de aquellas. Y él te decía, pero vamos a ver, a mí me viene alguien de la familia real y yo cómo le voy a hacer un concurso. O sea, que el tema va por lo visto de que aquí la gente de su trabajo le detraen la pasta, que se llaman impuestos, y hay un señor que dice, yo soy de la familia real, dámelos. Y va el otro y se los da. Pues es en nuestro país. En Alemania, si ven eso, a ese tío se lo crujen. Y aquí, sale de la entrevista tan contento. Vamos a echar una partidita de tenis, Wyoming. Yo te disparo, tú me respondes. Angela Merkel. Gorda. Andreu Buenafuente. Segundo muy bueno. Sergio Ramos. Crack.
Estáis villas. Un objeto de deseo. ¿Nos mandas un saludito para Programa La Tuerca? Muy bien. Un saludo muy fuerte, amigos. Si estáis viendo este programa es que estáis orientados. ¿Nos vamos uno por ahí? Venga, vámonos. Espectacular, maestro Wyoming. Ramón, tenías tú la palabra. ¿En los 90 segundos? O... Ahora sí, hemos vuelto a los 90 segundos. Entonces, muy rápido, un par de precisiones aquí a mis amigos de la derecha. Mira, tu partido, y lo he oído ya 2 veces esta noche, no votó la Constitución. Algunos de tu partido votaron la Constitución, otros se abstuvieron y otros votaron en contra. ¿Y qué pidió el Tú perteneces, pero por favor, hombre, contente y no interrumpas a la gente continuamente, hombre, que los demás tenemos derecho a hablar, que no te interrumpimos, caramba. Algunos votaron a favor, otros en contra y otros se abstuvieron. Así que tú dirás dónde estás, pero tú no puedes decir que mi partido votó, porque eso no es cierto. Tampoco es cierto que ella haya dicho que Canadá es una república, ha dicho que una república es la India y que la jefatura del Estado en los antiguos dominios de la corona británica es irrelevante. Pedro, con mucho respeto y cariño, porque quiero mucho a Alemania, no es verdad que con la... Por cierto, no sé por qué hablas de la supuesta reunificación. Es reunificación. No, ha sido una integración del Estado. Había 2 artículos para adoptar esto, como tú sabes, igual que yo. Y el último, que es el que se adoptó, es el que la reunificación se hacía por vía administrativa, por lo tanto no había lugar a abrir un proceso constituyente nuevo. Eso se discutió y se resolvió así. Y el pueblo alemán no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre, no ya la monarquía, sino el imperio y la república, porque Guillermo... Se acabaron los 90 segundos. Miguel, 90 segundos, después Alfonso. Voy a intentar ser rápido para poder contestar. Decías que los mercados comen niños. No comen niños, nos condenan a una vida de precariedad. No sé si te has paseado por las calles de España últimamente, pero la crisis está afectando un poco. Si no, te aconsejo que te pases. Y sí dieron un golpe de Estado. Dieron un golpe de Estado en Italia exactamente igual que lo dieron en España. La Constitución que no hemos votado, la reforma de la Constitución que no hemos votado, ¿por quién fue impuesta? Por el PPSOE, por los grandes partidos, los partidos del régimen. O sea, ¿quién mandó esa reforma? Evidentemente todos lo sabemos. La Troika, Mercosur, Europa, ¿vale? Evidentemente... estamos aquí hablando constantemente de si la monarquía tiene como representatividad, si la república tendría más representatividad. Un toque a toda la mesa. Con el movimiento que tenemos en las calles, ¿nos habéis planteado si acaso un sistema con mayor participación? ¿Planteamos la república como un sistema plenamente democrático? No, volvemos otra vez. La democracia no es una cuestión exclusivamente de forma, no es una cuestión de poder elegir al jefe de Estado. Además, tiene que tener contenido. Y ahí está precisamente la clave del régimen que tenga legitimidad de cara al pueblo. Un régimen en el que verdaderamente sea el pueblo el que gobierne, sea verdaderamente el pueblo el que decida. Gracias, Alfonso, 90 segundos. Sí, bueno, pensaba contestar a temas sobre la Segunda República, a otras mentiras sobre si el PP votó o no. Para empezar, el PP ni existía en el año 77, el tema de la Constitución. Pero voy a hablar de lo último, del tema de la reforma, que, vamos a ver, la reforma de la Constitución se ha hecho con arreglo a todos y cada uno de los preceptos constitucionales para su propia reforma. En este sentido es plenamente democrática. Y lo que es verdaderamente antidemocrático es la deuda, es el endeudamiento masivo. Porque endeudarse no es más que diferir un impuesto en el futuro, porque eso hay que pagarlo tarde o temprano. Y le estás imponiendo un impuesto a una generación que anda dentro de 30, 40, 50 años sin que haya tenido posibilidad de votarlo. Lo verdaderamente antidemocrático es el endeudamiento, no la reforma que se hizo, que fue perfectamente legal. Y como no suena el pi, pues voy a añadir eso, que el Partido Popular en el año 77 no existía, que Alianza Popular pidió el voto a favor de la Constitución y que la idílica Segunda República no solamente daba golpes de Estado a la derecha en el 36 porque ganaba la izquierda, en el 34, como había ganado la derecha, la izquierda dio un golpe de Estado, con la diferencia que lo llamó revolución, que es revolución es la palabra bonita que utiliza la izquierda para llamar a sus golpes de Estado, pero que no dejan de ser golpes de Estado. Revolución cubana, revolución de 1917, qué bien, pues golpes de Estado, en definitiva. Y pues eso, simplemente que estoy con el régimen del 78, el que ha traído 30 años de prosperidad, de democracia, de unidad y de concordia entre todos los españoles, es el que defiende el Partido Popular. Muchísimas gracias, Alfonso. Marga, 90 segundos.
Muy bien, Alfonso, ahí, ideología del PP, de verdad que además, enhorabuena, de verdad, pero con todo el respeto lo digo, vamos, o sea, esperaba además alguien que dijera algo así como lo que tú acabas de decir, no habla de deuda, habla de, vamos, meter ideología del Partido Popular, que me parece correctísimo, te lo digo completamente en serio. Ahora, me parecen cosas falsas algunas de ellas, pero en cualquier caso no quiero entrar. A mí lo que me parece grave es, volvemos al mismo caso, es decir, estamos volviendo a entrar en un debate que siempre ocurre en España cada vez que se habla de república o monarquía, y es lógico, y se retrae la Segunda República, ¿no? Y como que la Segunda República nos identificamos la gente de izquierdas, y con el golpe de Estado y con la monarquía consecuente de ese golpe de Estado y la dictadura que es la actual, lo defiende la derecha. Pero en cualquier caso hay algo que estamos obviando del debate, y es que Urdangarín presuntamente ha estafado bajo la capa de la Casa Real Española. Y eso afecta no solo a la monarquía, sino a lo que tú acabas de comentar. En el año 78 hubo en este país un consenso, después de una dictadura de 40 años que hemos sufrido los españoles, por cierto, algunos partidos políticos más que otros durante esos 40 años, que lucharon para traer esa democracia de la que ahora tú tanto te reivindicas, porque algunos de los miembros de tu partido en aquella no estaban ni por la Constitución del 78 y estaban encarcelando gente del partido, por cierto, en el que yo milito. Pero en cualquier caso, pasó hace mucho tiempo, han pasado 35 años, y mucha gente pensamos, y yo creo que es lícito pensar, y las calles está diciendo que esta Constitución está agotada. La transición la habéis terminado vosotros de darle la puntilla con un acuerdo que no ha votado absolutamente nadie para modificar la Constitución en algo muy fundamental. 90 segundos se terminó, y hay que cambiarla. Se terminó, Pedro, 90 segundos. Sí, quizás nos desviamos demasiado del tema de debate de esta noche, porque hablando tanto de Constitución y de forma de Estado, hemos olvidado a Urdangarín. El rey ha dicho muy bien hace pocos días que el comportamiento de Urdangarín no ha sido el correcto, ha sido ejemplar. Y eso también nos muestra que Urdangarín contaba con mucha confianza por parte del rey, y el rey seguramente no se ha enterado de todos los detalles de sus negocios que ha tenido con los políticos regionales que le han adjudicado contratos. No lo sabemos, y eso es cuestión o objeto de investigación por los juzgados, que todavía ni siquiera se ha imputado a Urdangarín. Y en todo caso, el tema de Urdangarín no justifica en absoluto poner en duda la vigencia de la monarquía española, porque no tiene nada que ver. Además, es que ¿cómo quitamos la corrupción de los políticos, de paso? Porque la República no sería la solución a todos los problemas de corrupción que tenemos, ni aquí ni en otros países que también son repúblicas, tienen también problemas de corrupción. Que quizá aquí se desvía un poco el tema, se desvía la atención sobre lo que es el tema. 90 segundos, se acabó el tiempo. Nos queda una intervención y media, una de 90 segundos de Fernando y una de 30 segundos que me ha pedido Ramón, y tenemos que cerrar porque estas son las cosas del directo. 90 segundos. Evidentemente la república no es la solución a la corrupción, pero el sentido republicano sí. Porque no os olvidéis que el sentido republicano es el sentido de lo cívico, es el sentido de la honradez. Ese es el sentido de la república, de lo público, de la cosa pública. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que vuelvo otra vez a insistir en los argumentos de que la república es la forma política racional y que la monarquía está obsoleta. Y con respecto a la cuestión sobre la familia real española, esto no es una cuestión solo de Urdangarín, porque si fuera solo una cuestión de Urdangarín, la reacción de la Casa Real no hubiera sido tan fulminante. Es algo que salpica a la infanta Cristina, miembro de los consejos de administración de empresas urdidas en la trama para evadir impuestos a sus bolsillos particulares. Por lo tanto, ya tenemos a la infanta Cristina. Y en ese sentido, creo que el escándalo va a salpicar y va a erosionar la legitimidad de la monarquía. Y el problema es que cuando una monarquía
que se basa en una legitimidad carismática. Se acabó el tiempo, 30 segundos de reloj. Antes del golpe de Estado de 1936 hubo una intentona revolucionaria de 1934 y antes de la intentona revolucionaria de 1934 un golpe de Estado en 1932, en agosto, llamado Los Sanjurjada. Cuando se habla en público hay que decir la verdad. Respecto al señor Urdangarín, puede que el rey no supiera nada, es posible, pero cuando el señor Urdangarín y su esposa emprenden viaje al extranjero a toda pastilla, el rey tiene que explicar qué es lo que sabía, porque si lo sabía y no lo denunció, comete delito. Y si no lo sabía, pues también. Se terminó el tiempo. Muchísimas gracias a los 6. Creo que hemos tenido una de esas noches animadas en La Tuerca, demostrando que al menos en esta televisión se puede discutir de lo que no se puede discutir en otras. Llegamos a La Tuerca Rap y les voy a contar una anécdota. Tenemos a Ender y me llega un email que me dicen: tienes que decir en el programa que Ender no es de Valencia, que es de Cataluña. Si digo yo eso en el programa, el día que llegue a Barcelona no queman fotos del Borbón, queman fotos mías. Así que me limitaré a decir que Ender es de Barcelona. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Les dejamos con Ender en La Tuerca Rap. Gracias a los 6. Tenemos a la familia real estresadísima, pobrecitos míos. Ustedes saben lo que trabajan esa gente. No paran de currar. Yo soy asustado cada día en la prensa. Estoy aquí, navega ya. Y el rey con ese color moreno, fruto de las olas picando carreteras. ¿Tú sabes lo que es esa vida en un palacio? Després de 33 anys pregunten pel que ha passat. Diuen que el rei ja no dona un cop des del cop d'estat. 2% de Juanca, el fill putatiu de Franco. Tot i això no l'han fet volar com a Carrero Blanco. Urdangarín malversa fins que ja no pot més. Pobre entre tanta feina i no arriba a final de mes. Observeu-los patir, prenent el sol als seus llocs. I tenen tota la pinta de condemnats com uns galiots. Explotats corrents i cobrant una misèria. I qui ho dubte mereix ser deportat a Sibèria. La monarquia és caprici, si s'ho paguen tot ells. No s'ho vist treballant 1000 hores deixant-se la pell aferrats a l'estat com si fos una hedra, ferides obertes de tant de picar-nos pedra. I si tens un problema tu demana-li a Juanca, campechano i proper el pots encontrar al bar. Con estos bares es com celebrar el 70 aniversari de la reina Sofía, que dius, también. Per mi com si reventa. Així que una reflexió humil meua personal seria monarquia, ja, pa què? Ja fora de tota conya, sos una puta vergonya. Són de la pitjor calanya, hereus de Franco, no els enganya. Va, vinga, junts podem tombar l'oligarquia. Per respecte als nostres morts hem d'abolir la monarquia. Llibertat d'expressió, diré als acusats de Barcelona. Si volem la igualtat, ningú cap tindrà corona. Unes sangoneres més que unes persones. Perdone, de la forma que siga, serà el poble qui us destrone. Que no té poder, de l'estat és el jefe. I com calla quan pregunten sobre el 23F. Deixeu-lo que es nice, puta família de paràsits esperant que obeïsques quan donen l'ordre del sí. Monarquia o república és una decisió dels pobles. Ja no colen les mentides sobre la plebe i els nobles. Volen dret a decidir i deixar-los fer i sobre el coll dels monarques el que diga Robespierre. Yeah, és Ender. Especial dedicació al mestre de cerimònies Pablo Iglesias. Especials salutacions per a Carlota. Yeah, per tots els companys presos. Yeah, per tots els companys republicans. Per tots els companys caiguts. Guanyarem.